Las ametralladoras de calibre 50 en cada una de las 4 torres de guardia del complejo escupen un flujo constante de fuego trazador en la oscuridad. Los artilleros originales fueron asesinados con precisión por francotiradores invisibles al inicio del asalto. El pánico se apodera de los luchadores del cartel que tropiezan con sus camaradas caídos, abriéndose camino hacia las ametralladoras humeantes. Pero es inútil, están cazando quimeras. Para los operadores estadounidenses que se ocultan, esta no es una misión de captura, sino una operación para eliminar a los líderes del cartel. Sobre el trueno incesante de las ametralladoras pesadas, un rugido ensordecedor surca la noche. Una serie de explosiones atraviesan el complejo, mientras un par de helicópteros de combate Apache rasgan el cielo, volviendo sus cañones hacia los miembros del cartel en el complejo de abajo. Esto es un vistazo a cómo sería una guerra estadounidense contra los cárteles de drogas. En el episodio de hoy de Infographic Show, explicaremos el plan del ejército estadounidense para destruir a los terroristas del cartel. La idea de usar acción militar contra los cárteles de drogas no es nueva. La Casa Blanca lo ha propuesto desde antes de la presidencia de Reagan. Tanto las administraciones demócratas como republicanas han contemplado usar el ejército estadounidense contra los cárteles de la droga, pero hasta ahora ninguna lo ha hecho. ¿Pero por qué? ¿Y qué tan probable es que los Estados Unidos vayan a la guerra con los cárteles? Una operación militar a la que llamamos asalto táctico a organizaciones de cárteles, o asalto táctico a organizaciones de cárteles. Durante años, Estados Unidos ha considerado usar la fuerza militar contra los cárteles mexicanos. Pero últimamente, el impulso no solo es el crimen, sino una crisis. El fentanilo, el mortal opioide sintético, ha desatado una epidemia, con muertes por sobredosis disparándose desde el 2014. En aquel entonces, la droga estaba vinculada a 10.000 muertes. Para el 2023, ese número había explotado a 100.000, con el fentanilo responsable de hasta el 70% de ellas. Es posible que el principal rival geopolítico de América sea responsable de este enorme aumento en las muertes. Hasta 2019 China fue el mayor productor mundial de fentanilo, hasta que la presión diplomática de Estados Unidos obligó a Beijing a prohibir oficialmente su producción. Pero en privado China actuó de manera distinta. Mientras fingía ignorancia, China continuaba siendo el mayor proveedor de fentanilo para los narcotraficantes que lo mezclaban con sus productos para aumentar la adicción. Las acusaciones nunca se comprobaron, pero en la comunidad de defensa persiste la teoría de que China permitió adrede el florecimiento del comercio de fentanilo como una forma de guerra asimétrica para debilitar a Estados Unidos internamente. A diferencia de Occidente, para China la guerra no comienza con el primer disparo. Mientras que Occidente espera una acción cinética, China cree que la guerra comienza mucho antes a través de la desestabilización económica, política y social. Históricamente, China ha participado en muchas actividades en la zona gris contra Estados Unidos y sus vecinos en el Pacífico. Socavar a América con fentanilo probablemente fue una de estas actividades. Para algunos nacionalistas chinos, había una ironía apropiada en la situación, ya que Occidente una vez inundó China con opio para perturbar su sociedad y hacerla fácilmente subyugada políticamente por las potencias occidentales. A pesar de que China prohibió la producción de fentanilo en 2019, sigue siendo el mayor proveedor de precursores, con India en un cercano segundo lugar. Estas dos naciones juntas constituyen la mayoría del suministro de fentanilo que logra entrar a los Estados Unidos. Sin una guerra a gran escala, Estados Unidos solo ejerce presión diplomática contra ambas naciones, pero el cartel es un tema totalmente distinto. Los cárteles son un objetivo militar claro para destruir y así interrumpir el narcotráfico. Pero antes de llegar a destruir cárteles y las consecuencias, ¿puede un presidente incluso autorizar este tipo de acción militar? Los presidentes de Estados Unidos pueden desplegar fuerzas militares sin aprobación del Congreso, pero con limitaciones. Esto permite respuestas rápidas a las amenazas sin quedar atrapado en el estancamiento del Congreso. No obstante, una campaña larga contra los cárteles necesitaría la aprobación completa del Congreso, y ahí es donde las cosas se tornan políticamente delicadas. Los estados fronterizos, los más cercanos a la lucha, pueden ser los menos dispuestos a apoyar una guerra total. Si Estados Unidos lucha contra los cárteles, esos estados serán los primeros afectados cuando los cárteles contraataquen. Lo que facilita las cosas para un presidente es una justificación clara y un margen de maniobra legislativo. Si una guerra contra los cárteles se presenta como represalia por un ataque a estadounidenses, el camino político se facilita. Una forma de lograrlo es clasificar a los cárteles como grupos terroristas. Esto no solo abriría la puerta a la acción militar, sino que cambiaría la lucha policial contra los cárteles. Con una autoridad legal ampliada y más recursos, las agencias podrían atacar con mayor fuerza y rapidez, paralizando las operaciones de los cárteles nacional e internacionalmente.
La amenaza de un ataque de un cártel en los Estados Unidos es real, no solo hipotética. La Inteligencia contra Narcóticos de América ha informado que los cárteles han considerado usar drones armados contra agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Debido a una postura de seguridad significativamente aumentada a lo largo de la frontera, los cárteles están encontrando más difícil introducir drogas y humanos a los Estados Unidos. Por lo tanto, han planteado la idea de usar drones para atacar al personal de la patrulla fronteriza. Si tal ataque ocurriera, el presidente tendría casi todo el apoyo político necesario para tomar represalias contra los cárteles. También les permitiría invocar el artículo 51 de las Naciones Unidas, que incluye disposiciones para que una nación use la fuerza militar en defensa propia. México sigue siendo la carta salvaje, pero aún sin su aprobación, Estados Unidos podría tomar medidas contra el cártel. El título 50 del Código Legal de Estados Unidos autoriza a un presidente a ordenar una acción militar contra un objetivo prioritario en un país extranjero, incluso sin consultar o coordinar con ese país. La última vez que se invocó el título 50, autorizó la operación Neptune Spear, la misión que envió a la élite de Estados Unidos. Navy SEALs penetraron el espacio aéreo de Pakistán para eliminar a Osama Bin Laden. La opción cinética no requiere tropas en el terreno, sino el uso de un arma por parte de Estados Unidos. Ha dominado drones y ataques aéreos. Estados Unidos también ha utilizado ataques con drones para confrontar a líderes terroristas extranjeros con los que discrepa. A principios, un ataque con drones mató al líder del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, el hombre responsable de supervisar la vasta red de aliados terroristas de Irán en el Medio Oriente. El problema con esta estrategia es que, aunque los ataques con drones son muy efectivos para eliminar objetivos valiosos con daños colaterales mínimos, probablemente no sean suficientes. Los cárteles continúan siendo una amenaza profundamente arraigada. Ni siquiera una campaña sostenida de drones y ataques aéreos masivos bastaría para derrotarlos. Han demostrado su resistencia al reemplazar rápidamente a los líderes clave tras los arrestos. Mientras tanto, Estados Unidos y México exhiben su última captura de un cartel como una victoria en la guerra contra las drogas. No obstante, el tráfico de drogas jamás cesa, ni por un instante. El uso de drones y ataques aéreos también implica la inevitable pérdida de valiosa inteligencia sobre el terreno. En Irak y Afganistán se preferían las incursiones terrestres cuando era posible para recopilar inteligencia crítica, lo que llevó al desmantelamiento de grupos terroristas como Al-Qaeda. Eliminar el cartel demandaría el mismo compromiso, y tras 2 décadas de guerra asimétrica en Medio Oriente, ninguna nación está más preparada para la tarea que el ejército de Estados Unidos y de Estados Unidos. Sin embargo, eso no implica que sería fácil, como estamos por descubrir. Washington debería priorizar obtener la aprobación de México y un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas terrestres, siendo estas la mejor opción. Estos acuerdos protegen a los soldados estadounidenses que accidentalmente queden atrás o sean capturados, de la persecución por parte de una nación anfitriona. También facilitaría una mejor cooperación sobre el terreno. Parece improbable que México otorgue este permiso por ahora, ya que el presidente considera el llamado de la Casa Blanca a la acción militar contra los cárteles como una violación de su soberanía. Pero en el futuro, se puede llegar a un acuerdo y hasta entonces hay otra arma que se puede desplegar contra los cárteles. El séptimo grupo de fuerzas especiales estacionado en Florida. El séptimo grupo de fuerzas especiales opera en 32 países de Centroamérica y Sudamérica. Sus soldados no solo están bien entrenados, sino que también hablan con fluidez los idiomas locales y conocen profundamente las costumbres regionales. Por décadas, el séptimo grupo de fuerzas especiales ha sido la principal fuerza para las operaciones antidrogas de Estados Unidos en la región. El séptimo grupo de fuerzas especiales se ha integrado con los militares de la nación anfitriona para ayudar a entrenarlos y formar unidades de contranarcóticos de élite. En vez de salir a cazar personalmente, enseñan a sus anfitriones cómo hacerlo por ellos. Estados Unidos podría desplegar el séptimo en México y aumentar el apoyo militar con municiones y equipo, permitiendo que las fuerzas militares mexicanas tomen la iniciativa. Estados Unidos también podría brindar apoyo aéreo y asistencia de inteligencia al ejército mexicano. Esta sería la forma preferida por México, ya que no se vería como una violación de su soberanía territorial por los locales. Pero si la Casa Blanca insistiera en actuar por su cuenta, hay varias herramientas que podría utilizar, algunas de las cuales ya están siendo posicionadas. Cualquier acción militar contra los cárteles necesitaría un fortalecimiento significativo de la seguridad fronteriza previamente. Sin una frontera fortificada, la violencia de los cárteles en respuesta al fuego no se limitaría al sur. Ya hay más de 500 ingenieros marinos en la frontera para reparar y fortalecer la infraestructura y las barricadas.
A raíz de una guerra total contra los cárteles, esperaríamos ver muchas más unidades de ingeniería similares, comenzando la construcción de fortificaciones y barricadas. También se desplegarían fuerzas de la Guardia Nacional para apoyar a los agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas. Su presencia agregaría mano de obra y activos críticos de vigilancia aérea, permitiendo un monitoreo en tiempo real y una respuesta rápida a cualquier intento de represalia del cártel. Posteriormente, Estados Unidos requeriría una gran presencia logística en la frontera para apoyar operaciones prolongadas. Las numerosas bases militares de Estados Unidos en el sur del país les darían un amplio alcance operativo en México. Los aviones de combate y vigilancia podrían mantener tiempos de espera prolongados, brindando cobertura persistente sobre el norte del país. No obstante, reaprovisionar a las tropas desplegadas en México requeriría preinstalar desde medicamentos hasta municiones y víveres. Aquí es donde los acuerdos de cooperación con México serían críticos. Sin vías terrestres seguras hacia México, Estados Unidos podría tener que depender solo de operaciones aéreas para reabastecerse, lo que sería riesgoso. Los cárteles se han sofisticado cada vez más, y su creciente arsenal podría amenazar seriamente las aeronaves de transporte que operan en espacio aéreo disputado. Antes del inicio de las hostilidades, los activos de vigilancia de Estados Unidos buscarían información de inteligencia sobre los cárteles, especialmente para construir patrones de vida cruciales para el objetivo. Esta inteligencia puede abarcar interceptación de llamadas, seguimiento físico de movimientos de cárteles y fuerzas del cártel e inteligencia humana local cooperativa en el terreno. Aquí ya estamos viendo a los Estados Unidos sentando las bases. En un hecho posiblemente sin precedentes, 2 aviones de inteligencia Rivet Joint de Estados Unidos fueron detectados sobrevolando el Golfo de California a inicios de febrero de 2025. Esta área de México está controlada por el Cartel de Sinaloa, y los aviones Rivet Joint serían herramientas poderosas para recopilar inteligencia local. Estos aviones están entre los más letales del arsenal estadounidense, no por su armamento, sino por su gran capacidad de recolectar inteligencia. Cada avión está equipado con sistemas de inteligencia de señales altamente clasificados que pueden detectar, interceptar y decodificar señales electrónicas si es necesario. También pueden ubicar la localización exacta del dispositivo transmisor trabajando hacia atrás desde la recepción de la señal. Desde ese punto, pueden rastrear su movimiento en tiempo real mientras el operador viaja por todo el país. También pueden usar el radar de apertura sintética para rastrear los movimientos de las fuerzas distantes, y puede hacer todo esto hasta un rango de cientos de millas. La presencia de 2 aviones de unión de remaches es el indicador más fuerte hasta ahora de que la Casa Blanca está seria en el uso de la fuerza militar contra los cárteles. La inteligencia recopilada por estos aviones se utilizará para rastrear las operaciones de los cárteles, incluso hasta los líderes individuales. La transmisión instantánea de datos a las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos en todo el mundo convierte cada unión de remaches en un acceso a los secretos del Cartel de Sinaloa. Permite a miles de agentes de inteligencia de Estados Unidos y aliados analizar y mapear las redes del cartel, identificando las mejores maneras de desarticular sus operaciones. Además de preparar el equipo con anticipación y desplegar fuerzas especiales de élite para liderar la lucha, Estados Unidos también necesitaría posicionar tropas convencionales cerca de la frontera. Estas unidades serían claves para lanzar incursiones transfronterizas y dar soporte veloz a operaciones actuales, asegurando una presión continua sobre los cárteles. Una vez más, Estados Unidos está actuando al desplegar tropas de la 82ª División Aerotransportada en la frontera sur. Desplegar tropas de combate de esta manera envía un mensaje poderoso tanto a México como a los cárteles de que la Casa Blanca es seria. La 82ª División Aerotransportada, una de las principales fuerzas de respuesta rápida del ejército estadounidense, haría que ese mensaje sea inconfundible. Las fuerzas convencionales serían cruciales en un conflicto enfocado principalmente en el uso de fuerzas especiales. Cada vez que las fuerzas especiales terminan mordiendo más de lo que pueden masticar, piden ayuda a las fuerzas convencionales locales, que generalmente son responsables de establecer una fuerza de reacción rápida. Unidades como la 82ª podrían apoyar a las fuerzas especiales mediante inserción aérea o terrestre, desplegándose rápidamente con helicópteros o vehículos blindados. De nuevo, aquí es donde la cooperación mexicana sería crucial, ya que permitiría que estas fuerzas estuvieran estacionadas dentro de México mismo y más cerca de la lucha. También serían responsables de realizar patrullas de disuasión en áreas locales para evitar que los cárteles lanzaran incursiones de represalia contra los civiles. Exploraremos las tácticas de los cárteles en breve. Despliegues adicionales dependerían del tipo de combates previstos. Los cárteles están fuertemente armados, pero no lo suficiente para ser una amenaza que requiera el uso de fuerzas blindadas.
El equipo más pesado que se ha visto operar a los cárteles son los narcotanques caseros. Estos suelen ser vehículos blindados improvisados que utilizan un chasis de camión y placas de acero para protección. Estos tanques pueden tener armas de menor calibre como ametralladoras y ocasionalmente incluso un cañón de pequeño calibre. Pero contra las fuerzas estadounidenses armadas con drones antivehículos avanzados, la amenaza sería mínima. Los Switchblade 600 atacarían con precisión, mientras los helicópteros Apache, cañoneros AC-130 y drones Reaper y Predator con misiles Hellfire dominarían el campo de batalla. Y si se requiriera fuerza bruta, el venerado A-10 Warthog sería ideal para la tarea. Se especula que la guerra narco podría revivir al Warthog, convirtiéndose pronto en el arma principal de apoyo aéreo cercano para las fuerzas estadounidenses. Con su estructura aérea resistente y duradera, es el arma ideal para volar bajo y lento contra las fuerzas del cartel, cada vez más armadas con equipos sofisticados. Aunque nació para cazar tanques soviéticos, ha sobresalido apoyando a las tropas que combaten insurgentes y terroristas desde el aire. Otras aeronaves más económicas, como el Super Tucano, también serían clave, aunque actualmente solo se usan para entrenamiento. La necesidad de apoyo aéreo económico y persistente podría llevar a Estados Unidos a comprar más de estos ágiles aviones. Con abrumador poder de fuego y las mejores capacidades de vigilancia y reconocimiento mundiales, las fuerzas de América derrotarían rápidamente a los cárteles dentro de México. Se ha hablado mucho de la temible reputación de los cárteles, pero en su mayoría siguen siendo matones armados. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha dedicado 20 años y miles de millones de dólares en perfeccionarse para combatir precisamente este tipo de guerra asimétrica. Eso no significa que los cárteles serían un blanco fácil. Existe una razón sólida por la que gobiernos previos no han empleado al ejército contra los cárteles. Aunque América está en el apogeo de sus habilidades para librar una guerra asimétrica, los cárteles representan una gran amenaza por su proximidad a Estados Unidos. En la lucha contra terroristas e insurgentes, Estados Unidos contaba con la seguridad de miles de millas de distancia de su territorio. En este caso, una sola frontera divide la lucha. Los cárteles mexicanos han demostrado ser organizaciones ingeniosas e innovadoras, adaptándose rápidamente y burlando regularmente las leyes de México y Estados Unidos. Después de 50 años de la guerra contra las drogas, es importante recordar que las drogas siguen invictas. Eso no se debe solo a la insaciable demanda de los estadounidenses, que buscan cualquier escape del infierno capitalista en el que se encuentran. Se debe a la adaptabilidad de los cárteles. Los cárteles no podrían vencer a las fuerzas estadounidenses en un enfrentamiento directo. Un líder de cártel inteligente sacrificaría voluntariamente a subordinados poderosos para apaciguar a los Estados Unidos. Fuerzas una sensación de logro mientras se esconde. Los compuestos del cártel pueden ser famosamente extremadamente bien custodiados, pero una sola ráfaga de misiles Tomahawk aplanaría cualquier arquitectura de los Estados Unidos. Militar no quiere en pie. El poder de fuego del ejército estadounidense en esta lucha es insuperable, por lo que las fuerzas del cártel recurrirían inevitablemente a la guerra asimétrica. Y con los Estados Unidos, cerca de la frontera, un objetivo vulnerable podría darles una victoria, incluso contra el poder del ejército estadounidense. En este momento, se estima que hay alrededor de 100.000 miembros de carteles dentro de los Estados Unidos, supervisando operaciones en este lado de la frontera. Si los carteles no pueden vencer al ejército estadounidense, su mejor estrategia es vencer al pueblo estadounidense. Es probable que las fuerzas del cartel lancen una ola masiva de terrorismo en todo Estados Unidos. Aunque no habría ataques llamativos como los del 11 de septiembre, la violencia del cartel dentro de América podría ser incluso más devastadora que los ataques del 11 de septiembre. Los pistoleros del cartel atacarían a las familias de los miembros del servicio estadounidense. La mayoría de las familias militares residen en viviendas dentro de la base, bajo la seguridad de la policía militar. Aunque los MP brindan protección, no están entrenados ni equipados para repeler un asalto a gran escala como la infantería convencional. Es probable que el objetivo de la familia se realice fuera de la base, y los cárteles han demostrado gran capacidad para recopilar inteligencia de fuentes abiertas. Descubrir quién es cónyuge de un militar o un pariente de un miembro del servicio no sería particularmente difícil en la era de las redes sociales. Los cárteles también atacarían a civiles regulares, llevando a cabo ataques de represalia en lugares como centros comerciales, conciertos y otras áreas donde suelen reunirse grandes cantidades de personas. Los cárteles se enfocarían en atacar la infraestructura de Estados Unidos. Las organizaciones enemigas de Estados Unidos están bien financiadas y son tan ricas que contratan a los mismos ex operativos de las fuerzas especiales que Estados Unidos usa para cazarlos.
Y eso expone un secreto sucio que la comunidad de fuerzas especiales estadounidenses no le gusta discutir. Cada vez más jubilados están ofreciendo sus habilidades al mejor postor, incluyendo a los cárteles mexicanos, que pagan extra por su experiencia. Una campaña de sabotaje industrial y comercial buscaría interrumpir el día a día de millones de estadounidenses. Los saboteadores del cártel podrían atacar las plantas de energía locales, destruyendo o inhabilitando generadores. Los apagones resultantes podrían durar días o incluso hasta semanas y provocar un caos absoluto. Solo tenemos que mirar los apagones de la ciudad de Nueva York o las secuelas del huracán Katrina para ver cuán rápido la gente civilizada se vuelve incivilizada en ausencia de electricidad y agua corriente. América es completamente vulnerable a estos ataques, ahora más que nunca con el auge de la guerra de drones. Históricamente, cualquier nación o grupo terrorista que ha intentado hacer la guerra contra los Estados Unidos ha enfrentado un enorme obstáculo. Han tenido que transportar hombres y equipos a través de miles de millas de océano para llegar al suelo americano. Sin embargo, los cárteles son diferentes. Serían el primer enemigo que América ha enfrentado en su propia puerta desde que se tuvo que recordar a la Confederación que poseer personas es tanto malvado como incivilizado. Este es el secreto de los cárteles y la razón por la que, a pesar de la superioridad de América, ninguna administración previa ha autorizado acciones militares contra ellos. ¿Qué piensas? ¿Debería Estados Unidos lanzar una operación militar a gran escala contra los cárteles? ¿O eso crearía más problemas de los que resolvería? Deja tus pensamientos en los comentarios. Ahora ve a ver Estados Unidos versus el mundo o haz clic en este video.